Bueno, pues vamos a continuar ahora con Rawa Abu Abdu, que es una refugiada palestina que actualmente reside en la Comunidad Valenciana. Hola, Rawa. Hola. Bueno. Bueno, pues tú naciste ya directamente en un campo de refugiados en el Líbano. Sí. ¿Cuál era la situación legal de tu familia allí? Yo normalmente me gusta hablar del principio, ¿vale? De cómo salieron de Palestina y cómo entraron al Líbano. Perfecto. Entonces, cuando empezó la guerra en el 1948, entraron los israelíes, entraron a una ciudad, después a otra. Y la primera ciudad que han entrado han hecho masacre, que lo mataron a todas las personas en esta ciudad, niños, mujeres, hombres. Entonces, con el miedo, lo que me comentó mi abuelo, porque hay sangre, muertos, bombardeos, tuvieron que salir de nuestra casa, que somos de Jaffa, ahora conocida como Tel Aviv, es el capital de los israelíes. Entonces, tuvieron que salir de nuestra casa, ir a sitio más seguro en Palestina. No, ellos no sabían que la guerra va a durar o va a seguir de una ciudad a otra, ¿no? Entonces tuvieron que salir de la casa, dejar todo lo que tenían, solo tomaron la llave de la casa con la esperanza que esto va a durar unos días, con la esperanza, una semana, 2 semanas y van a volver. Entonces, unos días haciendo vueltas de un sitio a otro, al final quedaron en la frontera del Líbano y tuvieron que entrar al Líbano porque es el país vecino y el sitio más seguro, ¿no? Esto que entrar y volver cuando acaba la guerra. Entonces, en aquellos momentos, claro, porque ahora está bastante más complicada la situación. Pero ahora bueno, complicado. Vamos a continuar, perdona, con la historia desde el principio. Sí. Entonces entraron al Líbano y el gobierno libanés le da 12 campamentos para los refugiados palestinos que entraron en el 48, 12 campamentos, y yo soy de un campamento que se llama Ain el-Helwi. Unos campamentos que en principio eran provisionales. No, campamentos profesionales no. Provisionales. O sea, ¿Qué significa esto? Pensaban que iban a ser para un tiempo y ya está. Sí, eso. No habían construcciones, no había... No, nada. Es la idea que entrar unos días y ya cuando calma la situación volver a nuestra casa. Es que dejaron todo, ¿sabes qué? Todo. Mis abuelos tuvieron que entrar, pero tenemos familiares en Palestina que viven en otras ciudades y cada uno tuviera que entrar al país más cerca. Entonces, que fue más difícil a ellos. Es como dejar la familia, dejar todo lo que tienen, y lo más importante, que hemos perdido la identidad. Todas las personas que han entrado al Líbano y a los países vecinos, porque algunos de las familias, de miembros de la familia, entraron a Siria, a Jordania, y algunos fueron a refugiar en Gaza y Cisjordania, y mis abuelos entraron al Líbano. Pues todas las personas que han salido de Palestina han perdido la nacionalidad palestina. Entonces, sí. Claro, yo quería preguntarte, porque tú ya naciste en el campo de refugiados del Líbano, y tu situación de documentación, de legalidad, ¿cuál era? Mira, yo soy de la tercera generación nacida en el Líbano. Yo, en mi caso, ¿vale? Hablo en mi caso, pero primero quiero hablar del caso de mi madre y mis abuelos. Claro. Mis abuelos, la familia de mi madre, entraron al Líbano. Y entonces el gobierno libanés le da una tarjeta azul, ¿vale? Como el NIE, para las personas para los palestinos que entraron en este tiempo, para que puedan estar legalmente en el país sin problemas. Y yo nací allí de madre palestina, libanesa, pero de padre palestino, jordano. Entonces, es súper complicado explicar este tema, y yo hasta ahora no entiendo por qué pasa eso y por qué no hay derecho, ¿no?, de una mujer que puede trasladar los papeles a sus hijos. Claro, es muy importante. O sea, explícanos bien esta parte, porque es difícil de entender. Sí. Mi padre entró al Líbano muy joven. Conocí a mi madre, se casó con ella, y ahora tienen 4 hijos y murió pronto. A ver, yo no tengo muchos recuerdos de mi padre. Entonces, lo deja mi madre con 4 hijos, sin papeles, sin documentos.
porque mi padre cuando entró al Líbano entró en una situación que perdió sus documentos y claro, como es refugiado palestino de Jordania, pues no puede pasar los papeles a nosotros. El caso de mi madre, con los papeles que tiene ella, ¿vale? Ella no tiene nacionalidad palestina, pero tampoco no puede pedir la nacionalidad libanesa. Después de 77 años viviendo en el Líbano, ¿vale? Entonces solo tenía la tarjeta azul. Allí hay una ley, dice que las madres, las mujeres no pueden trasladar los papeles a los hijos, solo el hombre. Y como mi padre no es del Líbano, pues no hay ninguna manera de conseguir papeles allí. Hemos estado años, yo y mi hermano, sufriendo de cómo podemos conseguir papeles, igual como mi madre. Fue súper difícil a ella tener 4 hijos, estar sola, una mujer viuda, soltera, no tiene trabajo, tiene que buscar la vida. Entonces todo fue complicado, pero el más cargo es buscar manera de cómo conseguir papeles a mis 4 hijos. Bueno, no quiero tardar mucho porque mi madre ha estado años idas y vueltas en todas las oficinas, en todos los lados. Al final ella fue a la embajada palestina en el Líbano después de muchas idas y vueltas. Al final se quedó en la puerta y ha dicho a ellos: no voy a salir de allí, tenéis que hacer caso, yo tengo 4 hijos y necesito papeles para ellos, porque si no tienen papeles, como no existen en este planeta. Al final hacen caso a mi madre y le dan un documento de viaje. No es pasaporte, es parecido, pero no lleva número. Es un documento, dice que somos palestinos, refugiados palestinos, con el madre Hayat, el padre Youssef, y con este documento podemos estar en el Líbano legalmente, pero hay que hacer residencia anual. Pues esta residencia tenemos que hacerla para estar legalmente en el país. Si no lo hacemos la residencia, pues pagamos multas. ¿Hacer residencia es demostrar que estáis ahí? Sí, hacer residencia anual y pagar dinero, que no es gratis. Y esto fue más cargo a mi madre de que cada año tiene que guardar dinero para pagar la residencia a los 4, porque si no, no podemos entrar a colegios, ni podemos salir del campamento, porque el campamento está cerrado, que hay controles militares. Al entrar y salir tenemos que presentar los papeles. Claro. Has hablado ahora, perdona por cambiar un poquito de tema, pero has hablado de 2 cosas que sí que nos interesan mucho, y es la educación, el acceso a la educación y la libertad de movimiento. ¿Cómo era allí, en el campo de refugiados? Bueno, el campamento en el principio empezaron a vivir allí con tiendas de campaña, ¿vale? Con la esperanza que van a volver a Palestina, pero han pasado los años y empiezan la gente a entender que ya no hay vuelta a casa. Entonces nació la agencia de Naciones Unidas, la UNRWA, que trabaja con el pueblo palestino, el que alquila los campamentos, la área de los campamentos. Entonces empezaron la gente a quitar las tiendas de campaña y a construir casas. Las casas no están registradas en nuestro nombre, pero la gente conoce que es mi lugar, es mi casa, ¿vale? Es mi tienda de campaña, y luego mis abuelos en mano empiezan a construir, como la mayoría de la gente, construir sus casas. Entonces hay 12 campamentos, la mayoría de los campamentos hay checkpoints, controles militares, y hay campamentos que no tienen. El campamento Ain el-Hilwi, donde ha nacido yo, pues está cerrado, que hay checkpoints. Al salir y entrar tenemos que presentar los papeles, ser cachillados, y claro que no es fácil, podemos salir libremente, pero no es fácil salir en cualquier momento. A ver, explico bien, que hay cola, ¿vale? Sí. Porque el campamento es de 1 kilómetro cuadrado, ya puedes imaginar, y hay más de 100.000 personas viviendo dentro. Sería algo así como que si yo quiero moverme de mi barrio y venir al trabajo, tuviera que hacer 1 hora de cola para esperar a que comprueben que tengo los papeles, y tengo libertad si tengo los papeles. Si no tengo los papeles, pues no, tienes que estar dentro del campamento. Y hay más de 30.000 personas viven en el campamento Ain el-Hilwi, y tienen el mismo caso como yo y mis hermanos, y no han conseguido los papeles. Imagínate,
llevan años viviendo en el campamento, no pueden mover de allí. No pueden salir porque no tienen papeles que permiten a ellos salir de allí. Yo tengo suerte de conseguir papeles, de verdad. Bueno, y la otra sí. pregunta, mover dentro del campamento libremente, puedo mover libremente, pero yo hablo como mujer. Claro, eso. Tengo miedo de moverme en el campamento libremente porque dentro no hay ley, no hay policía, no hay seguridad. Hay grupos armados, ¿vale?, dentro del campamento que crecen después de unos años para hacer el ley o el orden, o ¿cómo se dice? La ley, el orden o la proteger a... Sí, dentro del campamento. Sí. Pero cada año crece un grupo más, ¿vale?, que quiere también meter la mano en unos barrios del campamento, entonces que crece cada cuando conflictos, problemas, ¿no? Imagínate que hay 100.000 personas en un lugar de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, peleas, conflictos... Te digo que me lo imagino, pero no me lo puedo imaginar realmente. Yo creo que es inimaginable pensar tanta gente. Igual, sí. Porque además las casas allí han ido creciendo... Es de tema vertical, sí. Porque el lugar no crece desde el 48 hasta el día de hoy, no crece, pero la gente sí. La gente fueron como 700.000 personas, pero al día de hoy son como 6 millones de refugiados. Entonces la gente está creciendo, el lugar es el mismo y claro, con el tiempo hemos perdido tener espacios verdes dentro del campamento, tener hospitales, universidades, por ejemplo, tener restaurantes, tener campos de fútbol, jardines, etc. Vale, vamos a centrarnos un poquito no en ti como persona que estamos entrevistando, sin entrar en excesivamente lo personal, pero a nivel de tener universidades, tener hospitales. Tú pudiste estudiar en la universidad, allí tuviste la oportunidad, todo el mundo tiene la oportunidad, como has dicho antes, consideras que has tenido suerte dentro de la que es la situación que hay. ¿Qué estudios tienes tú en este caso? Mira, dentro del campamento hay colegios de la UNRWA, ¿vale?, donde podemos estudiar como palestinos, ¿vale?, en el Líbano. Porque si quiero salir fuera del campamento, estudiar en un colegio público del gobierno libanés, no me dejan. No permiten a los refugiados palestinos del Líbano, ¿vale?, entrar a colegios o universidades públicas del gobierno libanés, pero privadas sí. Entonces, el tema de los estudios, de la educación, pues la gente están súper contentos de los colegios y de las ayudas de la agencia, porque sin ella no toda la gente puede pagar para estudiar, claro, en colegios o universidades privadas fuera del campamento. Entonces hay como 5 colegios de la UNRWA dentro del campamento y claro que son colegios pequeñitos y hay más de 40.000 alumnos viven dentro del campamento. Entonces cada colegio hace 2 turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Para que puedan atender todos los alumnados que viven dentro del campamento. Y claro, solo dan las clases básicas, que extraescolares, comedor, dentro del cole no hay. Y hasta el bachillerato. Universidad no hay dentro del campamento, tenemos que salir fuera del campamento. Y del tema de la educación, quiero decir que hay limitación y hay 73 profesiones prohibidas a los palestinos. Es decir, si quiero estudiar cualquier cosa de los 73 profesiones, por ejemplo, como médica, abogada, periodista, psicóloga, ¿vale?, etcétera, son 73 profesiones, al ser refugiado palestino, pues lo siento. Puedo estudiar si me deja la universidad, ¿vale?, privada, a hacer la profesión, pero cuando acabo mi estudio, ¿vale?, no puedo registrar el título en el Líbano, por lo tanto no puedo practicar la profesión allí en el Líbano. Pues la mayoría que hacen buscar algo más práctico, ¿vale?,
y para que puedan practicarlo en el Líbano. Yo, por ejemplo, yo quería ser psicóloga, pero al final no puedo practicar esta profesión allí y tengo que pensar en algo más práctico para puedo apoyar a mi familia y a mi madre, que es sola, y bueno, la vida es complicada, ¿no? Dentro de un campamento ¿no? De personas refugiadas. Entonces, he hecho educación, soy maestra, pero muchas veces tenemos que hacer como doble presión, decimos, porque un trabajo no es suficiente, tener una profesión no es suficiente. No es suficiente porque no es fácil encontrar trabajo. Entonces, tengo que tener varias profesiones para que si no encuentro trabajo de profesora, pues de otra profesión, claro. ¿no? Hay posibilidades. Más posibilidades. Más posibilidades. Sí. Entonces, luego cuando acabé esta profesión de educación, ser maestra, he hecho ciencias sociales. Pero no acabo el estudio porque salió de ahí antes de acabar, son 3 años, entonces... Al segundo año es cuando ya saliste para acá. Bueno, tú llegaste aquí a Valencia en busca de... un futuro, futuro, una vida digna, una vida sin controles militares, la paz, futuro para mis hijos, y esto es lo más importante, y que quiero bueno, hablo de mis hijos, porque el que me empujó a salir de allí cuando estaba embarazada de mi primer hijo, porque quiero una vida mejor, no quiero que tengan la misma vida de mí y de mi marido en el Líbano. Entonces, quiero que pertenecieran a un lugar, porque yo viví allí 18 años en el campamento en el Helwe y nunca no me siento que pertenezco al lugar donde vivo. Y no sé cómo expresar este sentimiento, no sé si me... Es muy complicado, el sentido de pertenencia en cualquier otro lugar. Es muy fácil decir que yo soy valenciano, que me puedo sentir más o menos, pero no tener ese sentimiento de pertenencia a ningún sitio en un contexto como el que estás hablando es muy complicado. En un contexto de felicidad sería yo soy ciudadano del mundo, estas cosas, no, pero en este caso es algo forzado, no has elegido Claro, porque tú. no elijo que no quiero vivir tú. y ser refugiada, elijo que quiero vivir en un campamento de refugiados sin derechos, porque además de hablar del tema de la educación, que nos faltan muchos derechos en el Líbano, el derecho de tener salud pública, el derecho de tener propiedades, el derecho de tener contrato laboral, pues... Claro, realmente, más que una vida mejor, era dignidad. Claro. Una vida, porque puede sonar una vida mejor a tener más comodidad, no, dignidad. Dignidad, sí. Y futuro, bueno. ¿Y qué esperas del futuro más cercano? Vamos a ir cerrando un poquito ya la entrevista. Sí, pues como refugiada palestina, como todos los palestinos, la esperanza de que vuelve la paz, vuelve la paz y podemos tener una vida digna, volver a nuestro país, aportar algo, ¿vale? Aportar algo en nuestro país y que nuestros hijos, que las otras generaciones, que tengan un futuro mejor que nuestro. Y una última pregunta para cerrar un poquito, para comparar lo que le pasa a los niños de hoy en día. ¿Cuál es el recuerdo más impactante que tienes de tu infancia? De verdad tengo muchos recuerdos. Pero hay un recuerdo, ¿vale? Me queda en mi cabeza, pero ¿sabes qué? Así viene como niebla. Sí, niebla, sí. Me sí, que está corriges, difuso, sí. Solo un recuerdo de mi padre. Mi padre celebra en nuestros cumpleaños, a mí y a mis hermanos. Y me recuerdo el cumple que me hizo mi padre, que compré, que antes cuando éramos pequeños, que hay... ¿cómo se llama? Hay bolsas de... Sí, aquí se llama matasuegras, es el cotillón, sí. Que viene y con bolsa, un gorrito, claro. un antifaz, Sí, pues me recuerdo este día de mi cumple y el día de mi boda, que hizo en la terraza de la casa de mi madre. Y claro, que allí no hay locales donde hacemos las bodas, claro. Tenemos que salir fuera del campamento, pero elijo que quiero hacer la boda dentro del campamento en la terraza. Y claro, las casas están pegadas, no hay espacio entre una casa y otra, pues
todos los vecinos, la familia de mi madre han celebrado este día con nosotros. Sí. Y los vecinos están en su casa, en su terraza, pero están con nosotros. Sí. Pues ya puedes imaginar que todo el mundo está viendo la boda, pero desde su casa, y nuestra familia está en la terraza celebrando la boda. Y también nuestras fiestas. Por ejemplo, el Ramadán. Es el mes que nos esperamos en todo el año porque hay unión familiar sí. en este día, el olor de la comida. Es que en Ramadán me recuerda de la unión familiar porque hay una hora donde nos sentimos toda la familia, sí. y nos invitamos este día, este mes, a los tíos, abuelos, primos. Entonces, bueno, hay muchos recuerdos, no paro. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Rawah, por habernos compartido pues, tu vida un poquito y ponernos un poquito en contexto la vida de un refugiado palestino. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el primer capítulo de Convenio Solidari.